Amén. Bueno, vamos a empezar el día de hoy y vamos a ver algunos puntos acerca de la naturaleza de la palabra de Dios, porque es fiable, podemos confiar en ella. Y bueno, para esto le pido que abra su Biblia en un verso muy conocido, que es 2 de Timoteo 3:16. Amén. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En su manual les van a pedir que seleccionen en casi la última página, que seleccionen una respuesta correcta de 4 opciones. Según este versículo de 2 de Timoteo 3:16, nosotros tenemos que la Biblia, parte de la Biblia es inspirada por Dios. Esa sería una opción. La opción número 2, algunas partes no son inspiradas por Dios. Opción número 3, la Biblia entera es inspirada por Dios. Número 4, la opción 4 es solo esas partes que nos hablan de manera personal son inspiradas por Dios. ¿Cuál de esas 4 opciones es la correcta a la luz de 2 de Timoteo 3:16? La tercera. La tercera dice que la Biblia entera es inspirada por Dios. ¿La Biblia entera es qué? Inspirada por Dios. Entonces, vamos a ver lo que esto significa ahí en su manual. Les pido por favor que seleccionen esa parte que es inspirada por Dios. Vamos a ver qué implica esto de que la Biblia sea inspirada por Dios. Les pido de favor también abajo, vamos a leer una porción de su manual, en el cual dice: el Antiguo Testamento es la ¿qué? Es la revelación de Dios para mostrar al hombre cómo es Dios. ¿Quién es? ¿Qué tolera Dios y qué no tolera Dios? Y cómo Dios desea la santidad y cómo Él castiga a Él. Esa es la parte del Antiguo Testamento. Ténganlo muy en cuenta, pueden subrayar su manual y es muy importante. Ahorita hablamos del Antiguo Testamento y yo voy a reiterar una vez más qué pasa en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento se revela quién es Dios. ¿A quién se le revela? ¿A quién? Al hombre. Entonces, Dios se le revela al hombre. ¿Cómo se le revela? A través de quién es Él, qué tolera Dios y qué no tolera. ¿Qué revela Dios en sus escrituras? ¿Qué tolera y qué no tolera? Muchas veces estamos enfocados en qué Dios me va a dar, ¿verdad? Y no vemos qué tolera Dios y qué no tolera Dios. Y lo que anhela Dios siempre es la santidad. Y a través de las escrituras tú vas a ver que Dios, lo que Él quiere de su pueblo es la santidad. Él tomó para sí un pueblo para que reflejara quién era Él. Y este pueblo, ¿qué pasó? En sí el pueblo sí lo pudo hacer o falló. Falló demasiadas veces y entonces, pues dice Dios, pues tengo que hacer un nuevo pacto donde yo pondré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de ellos para que obedezcan mis leyes. Y también otra promesa de Dios es que iba a llamar un pueblo de que no era, para sí. ¿Ya vieron otra vez? Una vez más, en el Nuevo Testamento ahora levanta un pueblo llamado, esa conjunción entre judíos y gentiles, se llama ahora iglesia. ¿Para qué? Una vez más, para lo mismo, para mostrar, este pueblo demostrar el carácter y la gloria ¿de quién? De Dios, sin lugar a dudas. Ese va a seguir siendo el propósito de Dios en esta tierra. Entonces Dios levanta la iglesia
¿Para qué? Para una vez más, para mostrarle al mundo que Él tolera y que no tolera, y que Él ama la santidad, pero también castiga a Él. ¿Qué castiga, hermanos? El pecado. Ahora vamos a la parte del Nuevo Testamento, tocamos un poquito del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ya es Dios revelado a través de la vida ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. En el mensaje de Jesucristo, en el entendimiento de su obra de Cristo, en su culminación y en la venida de su Hijo, establecer su reino. Entonces Dios en el Nuevo Testamento se revela, pero a través de la vida ¿de quién? De su Hijo. Y dice Jesús, el que me ha visto, le decía a sus discípulos, querían ver al Padre, pero les contesta Jesús, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? A el Padre. Dios revelándose a través de la vida de Cristo. Y vimos su gloria. Entonces la suma de los atributos de Dios están en la persona ¿de quién? De Cristo. Hermanos, es por eso que nosotros debemos conocer la vida, como dice ahí, su obra, su culminación, su venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos conocerle a Él. Amén. Pero en cualquier caso, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, en ambos Dios está hablando. En ambos Dios está ¿qué? Hablando. Y entonces lo que tenemos de estas palabras lo llamamos las Escrituras, lo llamamos la Biblia, lo llamamos la palabra de Dios. Entonces, esta no es palabra de hombre. Si volvemos al versículo de 2 de Timoteo 3:16, y vamos a ver y vamos a leer con entendimiento, dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Quién está recibiendo la acción? Toda escritura, ¿quién es el sujeto en esta oración? Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Quién es el sujeto? La escritura. La escritura. ¿Cómo sabemos alguien que es el sujeto de una oración? Aquella que recibe la acción. Entonces, ¿quién es la que es inspirada? La escritura. ¿Quién es la que es inspirada? La escritura. Entonces, no dice ahí que hombres inspirados, ¿verdad? Escribieron la Biblia, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Después estos hombres hubieran sido prominentes, que de hecho la mayoría, muchos de ellos eran, personas pescadores, eran recaudadores de impuestos, entonces eran gente común, no eran gente muy estudiada, pero ellos fueron inspirados y Dios utilizó las habilidades, Dios utilizó a esos hombres para soplar su palabra. Pero ¿quién es la que es inspirada? ¿El hombre o las escrituras? Según la Biblia. La escritura. Tenemos que hacer énfasis en eso. Podemos tener un concepto erróneo de que los hombres fueron inspirados y tuvieron la inspiración y les vino inspiración. La escritura es la que es inspirada, la que es dada, la que es soplada por Dios. Pero Dios utilizó ¿a quiénes? A hombres. Hay gente que piensa que al final de Juan, estos libros cayeron simplemente del cielo. No es así, hermanos. Entonces, Dios utilizó a instrumentos. Así que los hombres fueron inspirados, pero la Escritura dice, así que estos hombres no fueron inspirados, pero la Escritura es la que es inspirada. Dios sopló en ellos y ellos la escribieron. Palabra por palabra lo que Dios les sopló a ellos. Esto era más que un dictado. Ellos no estaban tan solo escuchando una voz y escribiendo mecánicamente cada palabra. Estaban fluyendo a través esta palabra de sus corazones, de sus almas, de sus mentes, de sus emociones y de sus experiencias. Pero cada palabra salió ¿de quién?
de Dios, de la boca de Dios. Amén. Entonces Jesús, cuando es tentado, si ustedes me acompañan, vamos a Lucas capítulo 4. Este es tentado. Y dice en el verso 4:4, entonces, Satanás le tienta en el hambre, le dice que convirtiera esa piedra en pan. Jesús le responde, escrito está, citando Deuteronomio 8, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. De toda palabra de Dios. Lo que tenemos aquí en nuestras manos, la Escritura, es palabra salida de la boca de Dios. Debemos tener sumo cuidado, suma importancia, suma dedicación a ella, a cada una de las palabras que en ella está escrita, hermano, sin lugar a dudas. No ciertamente las palabras que nosotros querramos, que nos acomodan, que nos hablan a nosotros, no debemos conocer todo el consejo de Dios, porque cada una de ellas fueron las palabras de Dios. Si tomamos ciertos extractos, tendemos a formarnos un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Y el Dios que no es de las Escrituras es un Dios falso. Y eso se llama idolatría. Necesitas inquirir, estudiar, meditar. Y bueno, eso va a ser asunto de nuestra siguiente lección, nuestro siguiente capítulo o nuestra siguiente unidad. Vamos a dar las herramientas de cómo estudiar la Biblia. Amén. Entonces, cada palabra salió de la boca de Dios. A medida que Dios sopló en ellos el mensaje, fueron llevados por el Espíritu Santo. Lo decían, se los decía Dios y también algunos lo escribieron. Es un proceso milagroso, fue un proceso sobrenatural, un proceso inexplicable que produce la palabra de Dios para con nosotros. Lo vuelvo a repetir, la Biblia se escribió aproximadamente, el Antiguo Testamento duró en escribirse aproximadamente 1500 años. Y bueno, hasta el año 95 después de Cristo, Juan, el apóstol Juan, que fue llevado a la isla donde escribió el libro de Revelación, de Apocalipsis, aproximadamente fue hasta el año 95. Entonces, prácticamente duró escribir la Biblia 1500 años, discúlpeme. Y a partir de ahí, hasta nuestros días, 2000 años, entonces la Biblia ha subsistido, si sumamos los 2000 a los 1500 que ya tenía de vida, ¿cuántos años son en total? 2000 más 1500, hermanos, fácil. 3500 años. 3500 años. ¿Logras alcanzar a entender eso, hermano? 3500 años y sigue siendo vigente y sigue teniendo poder. Amén. Entonces, vamos a su manual y vamos a contestar alguna de estas preguntas. Entonces, vamos a ver acerca de la importancia de las Escrituras. ¿Sí? Dice en su manual, hay una pregunta en el inciso B, dice: ¿cómo muestran los próximos versículos la importancia de la palabra de Dios? Vamos a ver unos versículos donde se muestra la importancia de la palabra de Dios. El primero que nos piden es lo mismo, 2 de Timoteo, pero ahora vamos al 3:15, un verso antes del 3:16, y dice la palabra de Dios así: y que desde Pablo escribiendo la segunda carta a él, a Timoteo, dice, y que desde la niñez ha sabido, ¿qué? Las sagradas, ¿qué? Escrituras, las ha sabido. Viene la importancia, mis hermanos, si usted quiere hacer su anotación en su misma Biblia, ¿qué hacen las Escrituras? ¿Cuál es
¿Cuál es la importancia y el valor de esta? Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Y esta salvación no puede estar fuera de la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. La respuesta a esta pregunta, la primera pregunta, es que las Escrituras son capaces de dar sabiduría. La respuesta es que las Escrituras son capaces de dar, ¿qué? La sabiduría que lleva ¿a dónde? Que lleva a la salvación. Vuelvo a repetir la respuesta, las Escrituras son capaces de dar la sabiduría que lleva a la salvación. Esta sabiduría, amén, que lleva hacia la salvación. Entonces, las Escrituras desde el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Las Escrituras ahí en este libro de Timoteo se estaban formando el Nuevo Testamento, todavía no lo tenían en sí todo, en su totalidad, ¿verdad, hermanos? Y cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, en esa época, ¿a qué se estaba refiriendo como las Escrituras? ¿A qué? ¿Al Antiguo qué? Entonces, en el Antiguo Testamento vemos también la ¿qué? La salvación, mis hermanos. Hay gente que dice, ya no estamos bajo el pacto, ya no estamos bajo la ley, ya no hago caso al Antiguo Testamento, solo voy a leer el Nuevo Testamento. ¿Estaríamos bien, hermanos? No, Pablo le está citando a Timoteo. Incluso en el Antiguo Testamento encuentras la salvación. Amén. Entonces, es lo que da sabiduría. Dice la palabra de Dios en Juan 5, 37 al 39. En Juan, capítulo 5, verso 37 y 39, dice... Jesús está hablando, y está hablando de ser testigos de él, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio amén, de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque porque a quien él envió, vosotros no creéis, o sea, a él mismo. Vamos a leer el 39, dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la ¿qué? La vida eterna, y aún ellas son las que dan testimonio ¿de qué? De mí. Aquí ya tenían completo el Nuevo Testamento en este momento, Jesús hablando. No. ¿Y qué dice Jesús mismo? Dice, escudriñen lo que Dios ya ha dicho en los tiempos pasados, porque incluso en los tiempos pasados, ahí les parece y ahí tienen la vida ¿qué? Eterna. Y estas Escrituras, esta parte del Antiguo Testamento, dan testimonio ¿de quién? De mí. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso. Ese es tener el panorama de la palabra de Dios. Entonces, provee sabiduría. ¿Para qué? Las Escrituras, ¿cuál es la importancia de la Biblia? Que provee sabiduría, ¿para qué? Para salvar al hombre perdido, para salvar al hombre en decadencia. Y bueno, hay frutos, como veíamos, hay frutos de tener fe a Dios. Sí, hermanos, sí hay bendición. Hay bendición en guardar y de seguir su norma santa. ¿Hay bendición, hermanos? ¿Se acuerdan la clase pasada? Sí, es uno de los puntos. Hay bendición. Pero ese es el resultado de conocerle. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa es la importancia. Vamos a otro capítulo, vamos a Hebreos 4:12, por favor. Vamos a Hebreos 4:12, un verso muy conocido que habla acerca también de las Escrituras y lo que hace en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios:
porque la escritura, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de ¿qué? De dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de quién? Del corazón. Entonces, la palabra de Dios es una espada ¿de qué? De dos filos. ¿Qué hace una espada, hermanos? Corta. ¿Qué hace una espada? Hiere. ¿Se acuerdan de ese versículo? Déjenme, vamos tomando esta palabra. Dice la palabra de Dios en Segunda de Timoteo 4:3. Anótenlo en su Biblia, ténganlo muy presente este versículo. Una vez más, Pablo encargándole a Timoteo, entonces, que viva bien delante de este Dios santo y justo que viene a juzgar a los muertos y le dice que predique la palabra. Le insiste, predica la palabra, predica las escrituras, porque viene en el 3. Vamos a leer el 3. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, ¿la qué? La sana doctrina. Entonces, la sana doctrina te va a ¿qué? Como la espada de dos filos, ¿qué? Hieren. La palabra de Dios hiere. ¿Por qué hiere? Porque el hombre camina bajo sus términos, bajo su pecaminosidad y nos exhorta y nos abre los ojos y es el espejo para ver nuestra vida. Hiere, ¿verdad, hermanos? Amén. Y luego dice ahí, vendrán tiempos porque no sufrirán la sana doctrina. A veces la sana doctrina, la correcta palabra de Dios, esto es lo verdadero, porque es una espada de dos filos. Te va a traspasar las coyunturas, los tuétanos, va a discernir tus pensamientos y te va a dejar desnudo ante la presencia de Dios, te va a dejar desnudo ante este Dios justo, santo y perfecto. Y no te va a quedar más que llegar a Él en arrepentimiento. Esa es la función de las escrituras, ¿verdad? Y entonces dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Entonces, como la gente quiere oír lo que les agrada a sus concupiscencias, que los acepten, que toleren su pecado, entonces se van a amontonar, va a haber muchos maestros que hablen en relación a eso, hermanos, ¿sí? Diría un hermano, ¿saben por qué hay tantos falsos maestros? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que quiere escucharlos. ¿Por qué hay tantos falsos maestros hoy en día? Hay muchos porque hay más, porque hay muchísima más gente queriendo escuchar a ese tipo de enseñanzas, que hablen conforme a sus concupiscencias. Amén. Entonces, en su manual, yo les pido de favor, vamos a hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios. Entonces, Hebreos 4:12, ¿cuál es la importancia? Y ahí, si quieren, o en su casa van a escribir todo este versículo de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la respuesta de esa pregunta, tienen que escribir literalmente todo ese versículo. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Escribir qué? Todo el versículo. Amén. Muy bien.
Hebreos 4:12. El versículo es Hebreos 4:12. Muy bien. Hebreos 4:12. Y vamos a ver enseguida 4 cosas que hace la palabra de Dios. 4 cosas que hace la palabra de Dios. ¿A quién es dada la palabra de Dios? A los hombres. ¿A quién es dada la palabra de Dios? A los. Entonces, 4 cosas que hace la palabra de Dios. ¿En quién va a ser esas cosas? ¿En la creación o en el hombre? En el hombre, ¿verdad? Para eso vamos a meditar el Salmo 19. Para eso les pido de favor que vayamos al Salmo 19 y vayamos a ver las cosas que hace la palabra de Dios en el hombre. Vamos a leer y vamos a estar en el Salmo 19, 7, verso 7 y en el versículo 8. Amén. Dice la palabra de Dios así: la ley de Jehová es que perfecta, y primer beneficio, que convierte ¿qué? El alma. Lo que vamos a decir enseguida son sinónimos de la palabra de Dios. Sinónimo de la palabra de Dios es la ley de ¿quién? De Jehová, que fue dada. Esa es palabra de Dios, fue dada su ley. Otro sinónimo, el testimonio de Jehová. ¿Ok? ¿Qué hace sabio a quién? Al sencillo. Y luego dice enseguida los mandamientos también. Entonces otro sinónimo de la palabra de Dios son los mandamientos ¿de quién? De Jehová. ¿Cómo son? Son rectos, que estos alegran el corazón. El precepto, para terminar, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 4 cosas que va a hacer la Escritura en la vida de un ser humano. Yo te pido, hermano, pongas atención, vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a meditar en cada uno de ellos. Ahí tienes tu manual y el primero te va a pedir que escribas el beneficio de Salmo 19, 7, solo la parte A: restaura el alma ¿de quién? Del hombre. La restaura, o como dice la palabra, o pon lo que dice ahí, o convierte el alma. Convierte el alma. El hombre necesita ser convertido desde su interior, desde lo más profundo de su ser. ¿Qué hace actualmente las cosas? La gente deja de hacer ciertas cosas que le afectan a su vida y saben que están mal y las sustituye por otras, nada más. Va cambiando de uno a otro. La única cosa, hermanos, que puede convertir a una persona es la palabra de Dios. Lo único que puede cambiarte es eso. Tú puedes estar en la iglesia 1 año, 5 años, 10 años y seguir lidiando con tus luchas, seguir lidiando con tus pecados, seguir en tu pecaminosidad, en el mismo pecado que has seguido siempre. ¿Cuál contestación tú le dirías a una persona que te dice: hermano, ya no puedo con esto, llevo con este pecado 2 años y no puedo dejarlo? ¿En dónde ha fallado esta persona? Hermanos, ¿en dónde ha fallado? ¿En dónde ha fallado? No estudia la palabra de Dios, no medita la palabra de Dios, no memoriza la palabra de Dios. Eso es. Si tú estás aquí, dices: es que estoy en lo mismo. La gente, yo como cristiano, yo antes como cristiano que decía que yo era, me enojaba conmigo mismo porque decía: ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué lo mismo? ¿Por qué lo mismo, hermano? La única cosa que ha transformado mi vida, y lo digo por experiencia propia, es estar expuesto a la palabra de Dios
Todos los días, de verdad, mis hermanos, como diría un hermano, aquella persona que no es expuesta a la palabra de Dios, les es fácil caer en un pecado. El pecado es ligero, liviano para él, no tiene consecuencias para él, solo sabe que va ahí con Dios y le pide perdón, pero si su situación sigue siendo la misma, hermanos. Creemos en una gracia barata, pero aquel que ha sido expuesto y se expone a la palabra de Dios, medita, trata de memorizarla, un versículo a la vez, vamos meditando. Cuando este cristiano quiere pecar, pasarán 15 versículos antes de que él pecara. Pasan en su mente la palabra de Dios que lo detiene. ¿Sí, hermanos? ¿Qué va a convertir tu alma, hermano? De verdad se los digo con todo mi corazón. Si aún ahí hay un pecado y que tú dices, oye esto, si alguien viene y te pide un consejo y le dices, sigo estando en esta situación, ¿por qué? ¿Qué te falta? Entonces ustedes tendrán la respuesta correcta. ¿Y qué les dirán? ¿Falta qué? Te falta la palabra de Dios. Medita ella. Hay gente que leer, no es suficiente leer la palabra, no es suficiente. Es suficiente entenderla, suficiente estudiarla y suficiente a memorizarla. Qué hermoso versículo, qué hermoso versículo. La ley de Jehová, mejor como es entendida, su enseñanza, su directriz, su instrucción. Entonces, la ley, Salmo 19:7, la ley de Jehová también es sinónimo de la enseñanza del Señor, la directriz del Señor, la instrucción del Señor. Es sinónimo. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Lo que le estoy diciendo ahora, hermanos, la ley, esa palabra, puede ser también sinónimo de la enseñanza, la directriz, la instrucción. ¿Qué dice Salmo 1:2? Muy conocido por nosotros. Empieza, bienaventurado el varón, y empieza a decir, ¿verdad? Bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón. Pero vamos a saltarnos el 1, vamos a empezar con el bienaventurado, pero dice, bienaventurado el varón, y leemos el versículo 2. Que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Te ha pasado eso, hermano? ¿Eso es tu verdadero? Hermano, si no es así, yo te exhorto, yo te animo, yo te exhorto que medites en ello. Hay muchos recursos actualmente. Al hacer un clic para que tengas a alguien enseñándote, hay muchos. Solo cuida que estos sean sanos, ¿verdad? Hay bastante y que tú estás siendo instruida constantemente. La ley de Dios es tu delicia. Este es también, este es un determinante. Alguien que es verdaderamente un hijo de Dios, un cristiano, de aquí lo diferencias. Si a alguien le es pesado seguir los mandatos de Dios, ay, pero tengo que hacer eso, ay, pero esto, ¿qué dice? ¿Acaso en esa persona la delicia y acaso en esa persona el consejo de Dios es su delicia? Le es gravoso. Dice Jesús, porque mi carga, ¿cómo es? Su yugo es, ligero. Es fácil de llevar. No es nada gravoso, solo estudia la palabra y ya te convierte, solo está ahí, constante, y hermano, para que esta sea ahora tu delicia. De ahí vas a determinar si tú has realmente conocido a Dios, si en Él, si tu delicia está ahí. Entonces, pasemos al segundo, ahí en Salmo 19:7, pero la parte B, dice Salmo 19:7, pero la parte B, el testimonio de Jehová es que fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Tú vas a poner en tu manual, ¿qué hace? ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestra vida? Ya contestaste el 1, ¿verdad?
convierte el alma. En el mismo 19:7, pero la parte B, hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Qué glorioso que cualquier persona pueda entender el evangelio de Dios, incluso un niño, hermanos. Y si tú le enseñas a Dios quién es, para él no le es algo extraterrestre, algo filosófico, algo muy grande, hasta dice la palabra de Dios que el testimonio de Jehová es fiel. Es fiel, es fiel. Es fiel si lo sigues, que hace sabio al sencillo. Es fiel, debes conocer al Señor a través de las Escrituras. ¿Quién se revela en la Biblia? El carácter de Dios y su persona. ¿Quién es Él, verdad? Es por eso que Proverbios es muy sabio al decir, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué nos está diciendo? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo vas a temer? ¿Cómo vas a saber de alguien que no conoces? Esto quiere decir, cuando tú conoces a Dios, quién realmente es, quién es su persona, qué demanda, qué tolera y qué no tolera, cuando sepas quién es, tendrás temor de Él. Una vez más lo voy a repetir. Cuando tú conozcas al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, quién es, su carácter, qué tolera a Él, qué no tolera a Él, cuando entiendes realmente a este Dios santo y justo, cuando lo conoces en verdad y lo conocemos a través de las Escrituras, cuando lo conocemos es cuando nosotros tenemos temor de Jehová. Y al tener conocimiento, temor de Jehová, nos hace sabios. ¡Qué maravilloso! Las Escrituras hacen sabio al sencillo. Hacen sabio al sencillo. ¿Cuál es esta sabiduría? Tú tienes un pie adelante mayor que todos. Tú dirás, yo pensaba, ¿cómo se compara esto con un científico que sabe que muchísimo? Un científico te puede demostrar científicamente el comportamiento de un evento, el comportamiento, no sé, de una partícula, de la molécula, de la materia, cómo se comporta, la gravedad, matemáticamente, físicamente, gloriosamente. Hay muchos están explicando el que se acaba de morir, ¿verdad? Hicieron una película de él. No, científico. Estaba en silla de ruedas. Hopkins, exactamente. Él hizo un estudio sobre los hoyos negros en la galaxia y son grandes científicos. Dios hace sabio al sencillo. Ellos no explican quién hizo eso. Ellos no saben qué hay después de la muerte. No lo pueden explicar, pero ahora tú lo conoces a través de la Escritura. Eres más sabio que ellos. Tú conoces ahora cómo puedes ser salvo. Ellos no encuentran explicación. Pueden descifrar. Eres sencillo, pero realmente sabio más que los sabios. Dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Si usted me acompaña al Nuevo Testamento. Dice Primera de Corintios 1:18, hablando acerca de que Dios hace sabio al sencillo. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, haciendo referencia a Isaías 29, pues escrito está, destruiré la sabiduría de ¿quiénes? De los sabios. Incluso, dice Dios, desecharé el entendimiento de los ¿qué? De los entendidos. Ahora hace referencia a Isaías 44:25,
diciendo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ahí termina Isaías 44:25, dice 21, qué glorioso lo que sigue, qué hermoso lo que sigue. Pues ya que en la sabiduría de Dios, este mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. A Dios no le agradó. A Dios no le agradó, dice, que el mundo conozca a Dios a través de la ciencia, de la sabiduría, aunque dan testimonio de este Dios vivo y ¿qué? Y poderoso. Amén. Bueno, continuando, dice, 1 Corintios 1:22, vamos en el 22. ¿Qué pedían los judíos para validar a Jesús y a Dios? Porque los judíos piden señales. Pero los griegos, ¿qué iban a querer? ¿Y los griegos qué buscaban? Sabiduría. Entonces dice en el versículo 23, pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles esto es locura. Mas para los llamados así judíos como a griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué hermoso, 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos de aquí sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Qué hermoso, 27. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios por este Salmo 19:7, la parte B, que dice que la ley, ¿qué dice? Dice, la ley de Jehová es perfecta. Perdón, discúlpeme, yo me equivoqué. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a ¿quién? Al sencillo. Llevamos dos cosas que hace la palabra de Dios en la vida del creyente. Llevamos dos de las cuatro. Número 2, convierte el alma. Número 1, convierte el alma. Número 2, hace sabio a ¿quién? Al sencillo. Esta sabiduría de este mundo tiene la sabiduría más grande que existe. Conocer a Dios. ¿Cómo Dios puede salvar al hombre? Salvarte. ¿Qué hay después de? ¿Conoces quién gobierna el universo? ¿Quién lo hizo? ¿Por quién subsiste? ¿Qué pasa? ¿Qué demanda Dios? ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Conoces qué va a pasar en el futuro? Amén, hermano. Esa es la sabiduría que importa, la sabiduría que salva, la sabiduría que escondió Dios de los sabios. Amén. De todos ellos, que hay científicos que afirman la existencia de Dios, amén, porque están abrumados ante ellos, no pueden explicarlos, solo hay una razón, solo un Dios que sustenta todo. Número 3, vamos a ver acerca de número 3, para esto vamos a hablar ahora la parte A de Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran, ¿qué? El corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Este es sinónimo que contempla la palabra de Dios como órdenes, cargos, disposiciones, hermanos. Entonces, los mandamientos que son
órdenes de Dios. Los mandamientos que son encargos de Dios. Los mandamientos que son disposiciones de Dios. Son contemplados como un decreto de un gobernante, de un gobernador, de un rey. El precepto, esta palabra está relacionada con un mandato, ordenanza. Son órdenes divinas. Son órdenes divinas. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Que qué, hermanos? Que alegran, mi hermano. Alegran el corazón. Amén. Alegran el corazón. Alegran el corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Al obedecer la palabra de Dios, ¿qué traerá a tu vida? ¿Cuál es la promesa de Dios? Alegrarte. Alegra tu corazón. ¿Cuál es lo contrario de desobedecer la palabra de Dios? Trae tristeza. ¿Habrás encontrado en desobedecer a Dios un placer? Sí, hermano, sin lugar a dudas. ¿Quién no ha dicho que aquí que el pecado no es placentero? Nadie. Pero estos traerán tristeza. El mandato de Dios es el que debe seguir y que va en contra de nuestra naturaleza. Pero al guardarlo, pero al seguirlo, habrá ¿qué? Alegría en tu corazón. Eso trae alegría, hermanos, trae esperanza. Amén, hermanos, trae alegría, trae esperanza. Hemos visto 3 cosas que hace la palabra de Dios. Volvamos a citarlas. Número 1, convierte el alma de aquel que está pegado a ella. Número 2, hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Número 3, alegra el corazón. ¿De qué depende tu alegría, hermano? Lo podemos decir en otras palabras. ¿De qué depende tu alegría? En seguir el consejo, los mandatos de Dios. ¿De qué depende la alegría del hombre? De seguir, de guardar los consejos de Dios. El mundo es pasajero. Y has probado los placeres, cada hombre ha probado los placeres del mundo, los cuales traen tristeza. Pero cuando somos expuestos por el Evangelio al pecado, dice 2 Corintios 5:10, porque la tristeza de Dios, ya cuando convence al pecador, porque la tristeza que es según Dios, produce ¿qué? Arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Ya alguien que es convertido, debe hallar su deleite ahora en adelante en las Escrituras. Y de él va a depender su alegría, su gozo. Amén. Eso no quiere decir que no vayamos a pasar por aflicciones, hermanos. Eso no quiere decir que vamos a ser totalmente ricos en esta tierra. No, simplemente has encontrado de quién proviene la alegría y el gozo, que es eterno y que no acaba. Amén, hermanos. Por último, vamos a ver el precepto de Jehová, ¿qué? ¿Cómo es? Es puro, que alumbra los ¿qué? Los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahí en su manual van a responder lo siguiente. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Alumbrar nuestros ojos. Jesús les decía que los fariseos eran ciegos, guías ¿de quién? De ciegos. ¿Qué produce la palabra de Dios? Alumbrar los ojos. Referencia
a que abre los ojos, les pido de favor que vayan a 2 de Corintios 4, versículo 3, vamos a leer hasta el 4. 2 de Corintios 4, 3 en adelante. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, estaría guardado. ¿Por qué? ¿Por qué la urgencia de predicar el evangelio? Dice el 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de ¿qué? Del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Ceguera. ¿De qué estamos hablando? De que una de las, la última, que alumbra los ojos, no es que estemos ciegos físicamente, ¿verdad? La gente tiene ceguera en su entendimiento. Dice, hay caminos, dice la palabra de Dios, que para el hombre le son, ¿qué? Le son rectos, pero su fin, ¿qué es? Vamos a la palabra de Dios a ver, vimos ¿sí? Pero su fin es camino, Proverbios 16, 25. Vamos a Proverbios 16, 25. Dice la palabra de Dios, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Esa persona, su entendimiento ha sido cegado. Proverbios 16, 25. Aquí vemos un claro ejemplo de alguien el cual su entendimiento ha sido, ¿qué? Cegado. Vamos a terminar, hermanos, y le damos gracias a Dios por este tiempo. De verdad, yo les pido, les exhorto con todo mi corazón que lleguen a su casa y apréndanse los beneficios de la palabra de Dios, que son 4. Número 1, ¿qué es? Convierte el alma. Número 2, hace sabio al sencillo. Número 3, alegra el corazón. Número 4, alumbra los ojos. Amén, mis hermanos.